Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. Abril de 1943. Una mañana fría frente a las costas del sur de España. Un pescador de la localidad de Huelva sale al mar antes del amanecer, como cada día de su vida. El mar está tranquilo. El cielo empieza a aclarar muy despacio sobre el horizonte. Y entonces, entre las olas, el pescador ve algo que lo detiene en seco. Un cuerpo. Un hombre vestido con uniforme militar británico, flotando boca abajo, balanceándose suavemente con la corriente. El pescador no lo toca. Rema hasta la orilla y avisa a las autoridades locales. En menos de 2 horas, agentes de la policía española están en la escena. Recuperan el cuerpo con cuidado. El hombre lleva una cartera de cuero sujeta con una cadena metálica a su cinturón. Dentro de esa cartera hay documentos militares marcados con la palabra más importante de la Segunda Guerra Mundial: secreto. Nadie sabe todavía que ese cuerpo va a cambiar el curso de la guerra. Nadie sabe que ese hombre nunca existió realmente. Y nadie sabe que lo que está dentro de esa cartera va a mover a Hitler a cometer el error más grande y más costoso de toda su carrera militar. Esta es la historia de la Operación Mincemeat. La historia del engaño más brillante de la Segunda Guerra Mundial. La historia de cómo un cadáver sin nombre, un hombre que murió solo y olvidado en las calles de Londres, se convirtió en el arma más poderosa que los aliados jamás pusieron en el campo de batalla. Las guerras no solo se ganan con tanques, con aviones y con divisiones blindadas. A veces se ganan con una mentira perfecta. A veces se ganan con un cuerpo en el mar. Para entender por qué este engaño fue necesario, hay que entender el problema que tenían los aliados en la primavera de 1943. Los aliados habían tomado una decisión estratégica de enorme importancia. Iban a invadir Europa por el sur. Habían conquistado el norte de África, habían eliminado a Rommel, y ahora el siguiente paso lógico era cruzar el Mediterráneo. Y ese paso tenía un nombre: Sicilia. La isla más grande del Mediterráneo, la puerta de entrada natural al continente europeo. El problema era que Sicilia era lo más obvio del mundo. Winston Churchill lo dijo con su franqueza característica en una reunión del Estado Mayor Conjunto. Cualquier estúpido puede ver que vamos a ir por Sicilia. Y si cualquier estúpido podía verlo, los servicios de inteligencia alemanes también podían verlo. Una invasión anfibia contra una isla fuertemente defendida y con pleno conocimiento previo del enemigo iba a costar un precio en vidas humanas absolutamente catastrófico. Posiblemente fracasaría. Alguien tenía que encontrar la manera de hacer creer a Hitler que los aliados iban a otro lugar. Y ese alguien era un hombre llamado Ewen Montagu. Montagu era abogado en tiempos de paz, pero en 1943 trabajaba para la División de Inteligencia Naval Británica. Era un hombre meticuloso, brillante, con una mente que funcionaba como la de un novelista. Podía imaginar escenarios completos, construir historias creíbles desde cero, anticipar cómo iba a reaccionar el lector ante cada detalle. Y en la primavera de 1943, Montagu tenía un problema que resolver. Los alemanes no se iban a creer ningún mensaje de radio falso sobre destinos alternativos de invasión. Sus servicios de inteligencia eran demasiado buenos para eso. Lo que necesitaban los aliados era algo físico, algo que los alemanes pudieran tocar, examinar, analizar. Algo tan concreto y tan detallado que fuera imposible de ignorar. Montagu empezó a pensar, y durante varias semanas estuvo dándole vueltas a una idea que, en cualquier reunión normal, habría parecido una broma de mal gusto. ¿Qué pasaría si los aliados plantaban un cadáver en las costas de España con documentos militares falsos encima? España en 1943 era oficialmente neutral, pero era un país que simpatizaba abiertamente con Alemania. Los servicios de inteligencia alemanes tenían una presencia muy activa en las ciudades portuarias del sur. Si un cuerpo con documentos militares llegaba a manos de las autoridades españolas, era prácticamente seguro que esos documentos terminarían siendo vistos por ojos alemanes.
La idea era tan atrevida que Montagu la escribió en un memorando de 2 páginas y la envió a sus superiores casi convencido de que iban a rechazarla. No la rechazaron. El comandante Ian Fleming, que años después se haría mundialmente famoso como creador del agente James Bond, leyó el memorando y escribió una sola palabra al margen: adelante. Pero para que el plan funcionara, Montagu necesitaba resolver 3 problemas enormes. Primero, necesitaba un cadáver real, no una muñeca, no un maniquí. Un ser humano muerto cuyo cuerpo pudiera resistir el examen de médicos forenses alemanes y españoles. Un cuerpo con la causa de muerte correcta, con las marcas en la piel que tendría alguien que lleva días flotando en el mar. Segundo, necesitaba construir una identidad completa para ese hombre. No bastaba con ponerle un uniforme y darle un nombre. Necesitaba una vida entera, una historia personal, una personalidad. Necesitaba que los alemanes, cuando examinaran sus pertenencias, se encontraran con un ser humano real y convincente. Tercero, necesitaba que los documentos que llevara ese hombre fueran completamente convincentes. No solo en el papel, no solo en los sellos y las firmas, también en el contenido, en los detalles, en el tono y el lenguaje que usarían realmente los oficiales británicos cuando escribían sobre planes de invasión secretos. Empezó por el cadáver. Necesitaban el cuerpo de alguien que hubiera muerto por causas que pudieran explicarse como ahogamiento o exposición al agua del mar. El patólogo forense Sir Bernard Spilsbury dio su opinión tras ser consultado con la máxima discreción. Los pulmones de alguien que había muerto por hipotermia y exposición prolongada al frío serían prácticamente indistinguibles, en una autopsia rápida, de los pulmones de alguien que se había ahogado. Era suficiente. Ahora necesitaban encontrar al hombre. Un oficial llamado Charles Cholmondeley comenzó a revisar de manera absolutamente confidencial los registros de muertes recientes en Londres. Necesitaban a alguien que hubiera muerto en circunstancias que pudieran mantenerse en secreto, que no tuviera familia cercana que fuera a hacer preguntas incómodas. Y entonces encontraron a Glyndwr Michael. Glyndwr Michael tenía 34 años cuando murió en enero de 1943 en un almacén abandonado del barrio londinense de King's Cross. Era galés, hijo de mineros. Había llegado a Londres buscando trabajo y no lo había encontrado. Vivía en la calle. No tenía familia conocida, no tenía amigos cercanos, no tenía nadie que fuera a reclamar su cuerpo cuando lo encontraran. Murió solo, de frío y de hambre, habiendo ingerido accidentalmente raticida mezclado con comida que había encontrado entre los desperdicios. El equipo de Montagu localizó el expediente de su muerte, contactó a las autoridades con la más absoluta discreción, y el cuerpo de Glyndwr Michael fue trasladado a una instalación refrigerada, donde comenzó a ser preparado para la misión más extraña de toda la guerra. Glyndwr Michael, el vagabundo galés que había muerto sin que nadie lo llorara, iba a convertirse en el mayor William Martin, oficial de la Real Infantería de Marina Británica, courier de alto nivel del Estado Mayor Conjunto. Y ahora había que darle una vida. Este fue el trabajo más minucioso y más extraordinario de toda la operación. Montagu y su equipo pasaron semanas construyendo la identidad del mayor Martin desde cero. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cada objeto en sus bolsillos tenía que contar una historia coherente y creíble. Le dieron una novia. Se llamaba Pam. Tenían un noviazgo reciente, apasionado, ese tipo de relación que florece durante la guerra porque nadie sabe si habrá mañana. En sus bolsillos llevaba 2 cartas de amor escritas a mano por Pam, con una caligrafía femenina natural y espontánea. Las cartas hablaban de planes para cuando terminara la guerra, de una boda que soñaban, de los días que contaban para volver a verse. Tenía también una foto de Pam, una joven sonriente, mirada cómplice hacia la cámara. Le dieron deudas. Una carta de su banco, el Lloyds Bank de Londres, recordándole educadamente pero con firmeza que su cuenta estaba en descubierto. Una factura pendiente de pago por su uniforme de oficial, de una sastrería de Jeeves en Old Bond Street.
Le dieron una vida social. Tenía en el bolsillo las entradas de 2 localidades para un espectáculo del Prince of Wales Theatre de una fecha reciente, como las guarda cualquier persona después de salir al teatro una noche. Tenía una tarjeta del Club Naval and Military de Londres, el tipo de club al que pertenecían los oficiales británicos de su rango. Cada uno de esos objetos había sido examinado y discutido por el equipo de Montagu durante horas. Cada detalle respondía a una pregunta que un agente alemán podría hacerse. ¿Es este hombre real? ¿Tiene una vida real detrás de este uniforme? Pero la pieza central de todo el plan eran los documentos militares. Montagu necesitaba que el mayor Martin llevara consigo correspondencia oficial entre 2 generales aliados de máximo nivel. Correspondencia que dejara absolutamente claro que la invasión que todo el mundo esperaba en Sicilia era en realidad una operación de distracción y que los verdaderos objetivos eran Grecia y Cerdeña. Para escribir esos documentos, Montagu contó con la colaboración del teniente general Archibald Nye, vicejefe del Estado Mayor Imperial Británico. Un general real escribiendo cartas falsas. El nivel de credibilidad que eso daba a los documentos era prácticamente imposible de superar. La carta principal era una comunicación personal entre el general Nye y el general Harold Alexander, que comandaba las fuerzas aliadas en el norte de África. En ella, Nye le explicaba los planes para 2 operaciones distintas: el ataque a Sicilia presentado como señuelo y la verdadera operación principal en Grecia. El tono era exactamente el que usarían 2 generales en una comunicación confidencial. Técnico, directo, con referencias cruzadas a conversaciones previas, con ese tipo de detalles que solo tienen sentido para alguien que ya conoce el contexto. Los documentos fueron escritos, revisados, reescritos, examinados por personas que conocían íntimamente el lenguaje y el protocolo militar británico, y finalmente firmados y sellados. Se guardaron en la cartera de cuero que iría encadenada al cinturón del mayor Martin. En la madrugada del 19 de abril de 1943, el submarino de Su Majestad Seraph se alejó silenciosamente de las costas de Gran Bretaña con destino al sur de España. En su interior, en un contenedor cilíndrico de acero lleno de hielo, viajaba el cuerpo del mayor William Martin, un hombre que nunca existió, el cadáver de un vagabundo galés que jamás supo lo que iba a significar su muerte. El 30 de abril de 1943, a las 4:30 de la madrugada, el comandante del Seraph ordenó detener los motores a unos kilómetros de la costa de Huelva. El oficial al mando de la operación, el teniente Jewell, bajó al compartimento donde estaba el contenedor de acero. Junto con 3 de sus oficiales de mayor confianza, sacó el cuerpo del mayor Martin, le comprobó el maletín encadenado al cinturón, se aseguró de que el chaleco salvavidas estuviera bien colocado y lo depositó en el agua fría del Atlántico con sumo cuidado. La corriente haría el resto. Horas después, el pescador lo encontró. El cuerpo del mayor Martin fue llevado a las autoridades de Huelva. El juez local ordenó una autopsia. El médico forense que la practicó determinó que el hombre había muerto por inmersión, posiblemente después de un accidente de aviación sobre el mar. Era exactamente la conclusión que Montagu había esperado. Pero lo que ocurrió después fue algo que el equipo de Montagu no podía controlar directamente. Podían plantear la situación, podían construir el escenario perfecto, pero luego tenían que confiar en que la cadena de eventos se desarrollara sola, de la manera correcta. El encargado de los asuntos consulares británicos en Huelva notificó a Madrid. El cónsul general en Madrid notificó a Londres. Y mientras todo eso ocurría de manera completamente oficial y diplomática, algo más estaba pasando en paralelo. El agente de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, con presencia activa en Huelva, se enteró del cuerpo antes incluso de que las autoridades españolas hubieran terminado de tramitar el papeleo. Tenía buenas conexiones entre las autoridades locales, el tipo de conexiones que se construyen con paciencia, con favores, con discreción. Lo que ocurrió a continuación fue un ballet diplomático de precisión milimétrica. Las autoridades españolas, oficialmente, devolvieron los documentos al consulado británico sin abrirlos. Pero extraoficialmente,
Los documentos pasaron por manos españolas amigas de los alemanes durante exactamente el tiempo suficiente para ser fotografiados. Cada página, cada línea, cada firma y cada sello. Las fotografías llegaron a Berlín en menos de una semana. En la sede central de la Abwehr, los analistas de inteligencia examinaron los documentos con lupa, literal y figuradamente. Los compararon con otros documentos británicos capturados anteriormente. Analizaron el papel, la tinta, los sellos, las firmas. Verificaron los nombres de los oficiales firmantes. Todo encajaba. Todo era auténtico. El informe que llegó al almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, era categórico. Los documentos son genuinos. Los aliados no van a atacar Sicilia como objetivo principal. Sus verdaderos objetivos son Grecia y Cerdeña. Canaris llevó el informe directamente a Hitler. Y entonces ocurrió algo que el propio Montagu, cuando se lo describieron semanas después, tardó varios minutos en asimilar completamente. Hitler ordenó el traslado inmediato de la primera división Panzer desde el sur de Francia hacia Grecia. Era una de las divisiones blindadas más poderosas del ejército alemán, con más de 150 tanques y decenas de miles de hombres. Hacia Grecia, no hacia Sicilia. Hitler también ordenó el refuerzo inmediato de las defensas en Cerdeña y Córcega. Más artillería, más tropas de infantería, más material de defensa costera, todo moviéndose hacia el lugar equivocado. El mariscal de campo Albert Kesselring, que comandaba las fuerzas alemanas en el Mediterráneo y que había estado advirtiendo durante semanas de que Sicilia era el objetivo más probable, recibió órdenes directas de Hitler de distribuir sus fuerzas de manera diferente. Kesselring era un hombre inteligente y experimentado. No estaba del todo convencido de los documentos del cadáver, pero nadie contradecía a Hitler. Nadie. Las fuerzas alemanas e italianas en Sicilia quedaron en número significativamente menor al que habrían tenido si no hubiera existido el mayor Martin. Mientras tanto, los aliados seguían preparando la mayor operación anfibia del Mediterráneo. En Londres, Montagu y su equipo recibían informes fragmentados a través de Ultra, el sistema británico de decodificación de mensajes alemanes. Cada mensaje interceptado que mencionaba los movimientos de tropas hacia Grecia era una confirmación de que el plan estaba funcionando. Pero había un momento de incertidumbre que Montagu describiría años después como los días más largos de su vida. El contraespionaje alemán tenía en España a varios agentes muy competentes, y uno de ellos empezó a hacer preguntas incómodas. Preguntas sobre el patrón de las corrientes marinas en esa zona de la costa atlántica. Preguntas que sugerían que alguien, en algún lugar del aparato de inteligencia alemán, no estaba convencido del todo. Los informes de ese agente llegaron a Berlín, fueron discutidos y luego fueron archivados. No porque los alemanes los ignoraran por descuido, sino porque Hitler ya había tomado una decisión. Y una vez que Hitler tomaba una decisión, la maquinaria burocrática del Tercer Reich tenía una notable capacidad para producir análisis que confirmaran esa decisión y minimizaran los análisis que la contradecían. El que cuestionaba la autenticidad de los documentos del mayor Martin estaba cuestionando el juicio del Führer. Y eso era algo que muy pocos hombres en el Tercer Reich estaban dispuestos a hacer en 1943. El mayor William Martin había engañado no solo a los servicios de inteligencia alemanes, había explotado el mayor punto débil del sistema de toma de decisiones del régimen nazi, la incapacidad estructural de contradecir al líder. Mientras los tanques Panzer se movían hacia Grecia, mientras la artillería pesada se posicionaba en Cerdeña, mientras decenas de miles de soldados alemanes cavaban trincheras en los lugares equivocados, 160.000 soldados aliados terminaban de embarcar en los puertos del norte de África. El 9 de julio de 1943, una tormenta inesperada azotó el Mediterráneo. El oleaje era tan fuerte que varios oficiales aliados propusieron posponer la operación. El general Eisenhower tomó la decisión de seguir adelante. La tormenta, paradójicamente, iba a ser otra baza más a favor de los aliados.
Los alemanes e italianos en Sicilia habían asumido que con ese temporal, ninguna invasión era posible esa noche. En la madrugada del 10 de julio de 1943, 160.000 soldados aliados desembarcaron en las costas de Sicilia. La resistencia en las playas fue significativamente menor de lo que cualquier planificador aliado había calculado en el peor escenario posible. No es que las defensas italianas en Sicilia fueran inexistentes. Había soldados, había artillería de costa, había campos de minas y posiciones defensivas preparadas. Pero no había la concentración masiva de fuerzas blindadas alemanas que habría esperado cualquier comandante que hubiera tenido semanas para preparar la defensa de la isla, sabiendo con certeza que era el objetivo. Las mejores divisiones Panzer estaban en Grecia. Los mejores generales alemanes en el Mediterráneo estaban mirando hacia Cerdeña. Y en Sicilia, los soldados que recibieron el desembarco aliado lo hicieron con la sorpresa genuina de quien no esperaba que eso ocurriera esa noche, en esa playa, en esas condiciones de mar. En las primeras horas del desembarco, el general Bernard Montgomery, que comandaba el 8º Ejército Británico, recibió informes de sus comandantes de playa que describían una resistencia muy inferior a la anticipada en varios sectores clave. Montgomery, que era un hombre poco dado al entusiasmo fácil, reconoció de inmediato lo que eso significaba. El engaño había funcionado. Los días siguientes fueron de combate duro pero progresivo. Los alemanes reaccionaron con rapidez una vez que la realidad del desembarco fue imposible de negar. Las divisiones que estaban en lugares equivocados empezaron a moverse hacia Sicilia. Pero moverse no es lo mismo que estar allí desde el principio. Cada kilómetro que los alemanes tenían que recorrer para llegar a sus posiciones defensivas era un kilómetro que los aliados podían avanzar sin encontrar la resistencia máxima. El 22 de julio, las fuerzas americanas del general George Patton tomaron Palermo, la capital de Sicilia. Fue un golpe psicológico enorme. La isla más grande del Mediterráneo, uno de los territorios más simbólicos del dominio del eje en Europa, estaba siendo conquistada ante los ojos del mundo. Y entonces ocurrió algo que ni siquiera Montagu había incluido entre los objetivos posibles de la Operación Mincemeat. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista Italiano votó para deponer a Benito Mussolini. El rey Víctor Manuel III hizo arrestar al duce esa misma noche. Mussolini, el hombre que había gobernado Italia durante más de 20 años, el aliado más antiguo de Hitler, el fundador del fascismo europeo, fue sacado del poder en un golpe palaciego y metido en un coche policial con destino a un lugar secreto. La caída de Mussolini fue consecuencia directa del desastre de Sicilia. Y el desastre de Sicilia fue consecuencia directa del cadáver del mayor William Martin. Winston Churchill recibió en su despacho un informe completo sobre el desarrollo y los resultados de la Operación Mincemeat. Cuando terminó de leerlo, escribió un comentario en la última página que ha pasado a la historia de los servicios de inteligencia británicos. Este es el caso más extraordinario que he conocido en toda mi vida de espionaje. Pero fue otro mensaje, más corto, el que se convirtió en el símbolo de todo lo que había ocurrido. El almirante John Godfrey, director de inteligencia naval, envió un telegrama al equipo de Montagu con 4 palabras en inglés que podían traducirse así: Mincemeat tragó el anzuelo, la caña y el sedal completo. El engaño había funcionado más allá de cualquier expectativa razonable. El 17 de agosto de 1943, el último soldado alemán abandonó Sicilia cruzando el estrecho de Messina hacia el continente italiano. La operación había durado 38 días. Los aliados habían capturado la isla entera con unas pérdidas significativamente menores a las que cualquier estimación previa había calculado como probable en el caso de una defensa alemana con plena preparación. 38 días. Y al final de esos 38 días, en el cementerio de Huelva, una tumba reciente con una lápida que decía un nombre que no era real, sobre el cuerpo de un hombre que nadie había llorado cuando murió en enero. Y ahora viene la parte de esta historia que es más difícil de contar. La parte que los libros de texto casi nunca incluyen.
Glyndŵr Michael había nacido en 1909 en el pueblo de Aberbargoed, en el corazón minero de Gales. Su padre era minero, su abuelo era minero. Era el tipo de familia que existía por millares en el sur de Gales en aquella época. Familias que vivían del carbón, que enterraban a sus hombres en accidentes de mina, que sobrevivían con una combinación de trabajo duro y dignidad obstinada. No sabemos con precisión qué pasó en la vida de Glyndŵr Michael para que acabara en las calles de Londres. Los registros son fragmentarios. Sabemos que su padre murió cuando él era joven. Sabemos que tuvo dificultades para encontrar trabajo estable durante los años de la Gran Depresión. Sabemos que llegó a Londres en algún momento de los años 30, como tantos otros galeses que buscaban un futuro diferente en la capital. Lo que encontró fue la pobreza urbana, el tipo de pobreza que es diferente a la pobreza rural, más anónima, más fría, más despiadada. Al menos en los pueblos la gente te conocía, tenías una historia, tenías un nombre que la comunidad reconocía. En Londres eras un hombre sin dirección, un número en los registros de beneficencia, un cuerpo que dormía donde podía y comía lo que encontraba. Murió en enero de 1943, de manera que no habría conmovido a nadie en circunstancias normales. Solo, de hambre, en un almacén abandonado. Tenía 34 años. Y sin embargo, el cuerpo de ese hombre que había pasado por el mundo sin dejar rastro fue tratado con un respeto y una atención meticulosa que probablemente nunca había recibido en vida. Le dieron una novia, una vida social, deudas, aficiones, una historia de amor. Le dieron más personalidad de la que su vida real le había permitido desarrollar. Y le dieron algo más. Le dieron importancia. El papel que Glyndŵr Michael jugó en la historia de la Segunda Guerra Mundial es, sin ninguna hipérbole, uno de los más significativos que ningún individuo anónimo ha jugado en ninguna guerra de la historia moderna. Los historiadores militares que han estudiado los planes de defensa alemanes en Sicilia estiman que una invasión contra defensas completamente preparadas y concentradas habría costado entre 50.000 y 100.000 bajas aliadas adicionales. Posiblemente habría fracasado. Y si fracasaba, la guerra se prolongaría años más con un coste en vidas humanas que es imposible de calcular. Todo eso fue evitado en parte gracias a un vagabundo galés que nunca supo que la guerra existía. Durante décadas después de la guerra, la historia de la Operación Mincemeat estuvo clasificada. Los archivos eran secreto de Estado. El mundo no sabía que el mayor William Martin era en realidad Glyndŵr Michael. La tumba en Huelva tenía una lápida falsa sobre un hombre falso. Cuando los archivos empezaron a desclasificarse en los años 50 y 60, uno de los primeros impulsos del gobierno británico fue rectificar esa lápida. La nueva lápida que se colocó en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad en Huelva tiene dos nombres. Dice, Mayor William Martin, Real Infantería de Marina. Y debajo, añadido posteriormente, Glyndŵr Michael, sirvió como el Mayor Martin. Es quizás el epitafio más extraordinario de toda la Segunda Guerra Mundial. El nombre real de un hombre invisible, grabado en piedra en un país que no era el suyo, sobre el cuerpo que llevó en silencio el mayor engaño de la historia militar moderna. Cada año, el gobierno británico envía representantes a Huelva para participar en una ceremonia de conmemoración en esa tumba. Los marineros británicos rinden honores militares completos ante la lápida de Glyndŵr Michael, un hombre que no era marino, que no era oficial, que no era mayor de nada, que era simplemente un hombre pobre que murió solo y que cambió la historia de Europa. Hay algo en esa imagen que resulta difícil de sacudir de la mente. Soldados de uniforme, con sus medallas y sus rangos y sus títulos, inclinándose ante la tumba de un hombre que no tenía nada de todo eso, que nunca tuvo nada de todo eso. Pero la historia de Glyndŵr Michael tiene también un ángulo que resulta incómodo si uno lo piensa bien. Ese hombre no eligió ser parte de nada. No lo sabía. No pudo dar su consentimiento. Fue usado, con toda la buena intención del mundo, y con resultados que salvaron decenas de miles de vidas. Pero fue usado.
Y la pregunta que queda flotando es esta. ¿Habría querido Glyndŵr Michael que su cuerpo se usara así? ¿Habría sentido orgullo al saber lo que significó su muerte? ¿O habría preferido simplemente que alguien lo hubiera encontrado antes, vivo, con hambre, durmiendo en ese almacén, y le hubiera dado algo de comer? No podemos saberlo. No hay nadie a quien preguntarle. En los archivos de la Abwehr recuperados por los británicos al final de la guerra, había una nota manuscrita de un analista alemán de inteligencia, escrita en los días que siguieron al hallazgo del cuerpo en España. La nota decía que los documentos eran auténticos más allá de cualquier duda razonable, que el mayor Martin existió, que su muerte fue accidental, que la información que llevaba consigo era genuina. El analista alemán que escribió eso era un profesional competente y meticuloso. Revisó los documentos con todos los medios a su disposición y llegó a la conclusión equivocada, porque la mentira perfecta no es la que no puede ser detectada si la examinas con suficiente cuidado. La mentira perfecta es la que nadie quiere examinar con suficiente cuidado porque confirma lo que ya crees o lo que quieres creer. Hitler quería creer que los aliados no atacarían Sicilia directamente. Era el escenario que más temía. Y el mayor Martin le dio exactamente la excusa que necesitaba para pensar que ese escenario no iba a ocurrir. La mente humana, incluso la mente de los mejores analistas de inteligencia del mundo, tiene esa vulnerabilidad. Ve lo que espera ver. Confirma lo que quiere confirmar. Años después de la guerra, varios de los oficiales alemanes que habían estado involucrados en el análisis de los documentos del mayor Martin fueron entrevistados por historiadores. Todos ellos dijeron lo mismo. Los documentos parecían completamente auténticos. No había ninguna señal de que fueran falsos. Uno de ellos resumió todo con una honestidad que resulta, décadas después, casi conmovedora. Nunca en toda mi carrera en inteligencia vi unos documentos tan bien construidos. Si tuviera que decir cuándo me di cuenta de que habíamos sido engañados, la respuesta honesta es cuando leí que Sicilia había caído en 38 días. Sicilia en 38 días. Con unas defensas que no estaban en su máxima capacidad porque los tanques estaban en Grecia. Con un enemigo que llegó por sorpresa en mitad de una tormenta porque nadie en Sicilia esperaba que eso ocurriera esa noche. Con el factor de confusión adicional de la caída de Mussolini, que desmoralizó a las tropas italianas en toda la isla. 38 días. Y al final de esos 38 días, en el cementerio de Huelva, una tumba con el nombre de nadie, sobre el cuerpo de un hombre que había ganado una batalla sin haber disparado un solo tiro, sin haber dado una sola orden, sin haber sabido nunca que la guerra existía. La operación Mincemeat nos enseña algo que va más allá de la táctica militar. Nos enseña que en los momentos más oscuros de la historia, cuando todo parece imposible, a veces la solución está en un lugar completamente inesperado. No en la fuerza bruta, no en el número de tanques, sino en la comprensión profunda de cómo piensa el enemigo, en la capacidad de construir una mentira tan perfecta que el enemigo la adopte como verdad propia. Un abogado reconvertido en oficial de inteligencia, un médico forense consultado en secreto, un general escribiendo cartas falsas, un vagabundo galés que nunca supo nada de nada, un submarino que navega de noche hacia las costas de España, un pescador que sale al mar antes del amanecer y encuentra algo que no esperaba encontrar. Todos ellos, juntos, cambiaron la historia de Europa. Eso es lo que hace la guerra. Conecta vidas que nunca deberían haberse cruzado. Convierte a hombres anónimos en protagonistas de historias que durarán siglos. Transforma los momentos más pequeños, las decisiones más cotidianas, en bisagras sobre las que gira el destino de millones de personas. Glyndŵr Michael, 1909 a 1943. 34 años. El hombre que Hitler nunca vio. El hombre que nadie vio. El hombre que cambió todo. Si esta historia te ha atrapado desde el primer segundo, hay una razón. La historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de momentos como este.
Momentos que no aparecen en los libros de texto, que duermen durante décadas en archivos clasificados hasta que alguien los desentierra y los cuenta con todo el detalle que merecen. Cada semana encontramos uno nuevo. Cada semana hay un nuevo personaje olvidado, una nueva decisión que cambió el curso de todo, un nuevo instante en que el mundo pudo ser completamente diferente, y no lo fue por razones que nadie habría esperado. Si quieres ser el primero en escucharlos, suscríbete ahora. El botón está justo ahí. Un segundo de tu tiempo. Y a cambio, cada historia nueva llegará a ti antes que a nadie más. No te pierdas la siguiente, porque la siguiente es todavía más increíble que esta. Y eso, viniendo de la historia de un muerto que ganó una guerra, ya es decir mucho.